Hola, hola, Briana. Hola Enki, ¿qué tal? Bueno, fíjate que justo ayer tuve otro live en TikTok haciendo pruebas para poder configurar el OBS y los comentarios. Logré hacerlo, pero mientras lo hacía, llegó, no sé si recordarás, a Bruno, conocido en TikTok como Seraí, y hizo unas pequeñas intervenciones junto con Lokium. Yo no presté mucha atención, no lo atendí del todo, recuerdo un par de cosas, mas sin embargo, esta mañana, reescuchándolo para ver qué fue lo que se habló, me di cuenta de que se hicieron unas afirmaciones un poco peculiares que creo que vale la pena dialogar contigo. Claro, Enki, suena interesante. ¿Qué tipo de afirmaciones hicieron que te llamaron la atención? Bueno, recordarlas puntualmente va a ser complicado para mí, pero ya te he pasado toda la transcripción, de hecho. ¿Qué tal si la analizas y abordamos la que identifiques? Perfecto. Le echo un vistazo a la transcripción y te comento las afirmaciones que puedan ser relevantes para dialogar. Dame un momento. ¿Cómo vas, Briana? Ya he revisado la transcripción, Enki. Hay varios temas interesantes, como el debate sobre la relación entre el ser y la conciencia, la crítica a la influencia del tomismo y la discusión sobre el lenguaje y el ser en Heidegger. ¿Por cuál de esos temas te gustaría empezar? Bueno, ninguno en particular de esos. De hecho, me llamó la atención la parte en la que Bruno mencionó este asunto de la política. ¿Sabes? Él dijo algo sobre que la política actual parece que tiene ciertas bases en el peronismo, siendo el peronismo algo que parece que tiene bases desde el tomismo. Entonces, de alguna manera se le atribuye cierto valor al tomismo por los, digamos, no sé, por los diálogos actuales en la política. No, no sé, me gustaría que ubiques esa parte en la conversación. Claro, entiendo. Bruno mencionó que muchas categorías en derecho y política actual tienen raíces tomistas, especialmente en Argentina. Hizo referencia a la influencia del tomismo en conceptos como la intencionalidad, en la psicología o el derecho natural. ¿Quieres que profundicemos en cómo se relacionan esos conceptos con la política actual o en el valor que le atribuyen al tomismo? Claro, a mí me llama la atención el valor que se le atribuye desde el tomismo porque ¿qué tan cierto es? Es decir, en el pasado, por ejemplo, puede haber gente que, no sé, bueno, la gente respiraba, ¿no? Pero porque alguien respirara o hiciera algo que era inevitable por cómo funciona la sociedad y la humanidad, que hoy en día le agradezcamos a ellos como una especie de fundamento me suena muy raro. De hecho, muchas veces cuando yo suelo criticar nociones del tomismo, apelando a que aquí no aplicaba un razonamiento muy malo, que era que si la verdad o la filosofía contradecían la revelación, significaba que estaban equivocados. Ellos me acusaban de falacia genética. Pero en este caso, que ciertas nociones hayan surgido, o mejor dicho, el tomismo también haya abordado ciertos conceptos, decir que por ello la política actual se basa en eso, ¿no sería una especie también de falacia genética en positivo? Y una exageración. No lo sé, capaz si me equivoco y la influencia realmente es más fuerte y directa en la actualidad, pero es que yo jamás había escuchado que la política y el tomismo estuviesen ligados tal y como Bruno lo presenta. No sé qué sabes tú, Briana. Entiendo. Tu escepticismo, Enki. Es cierto que el tomismo ha influido en la historia de la filosofía y la teología, pero afirmar que la política actual se basa directamente en conceptos tomistas es algo exagerado. Si bien algunas ideas tomistas, como la ley natural, han permeado en el derecho y la ética, su influencia en la política moderna es más difusa y muchas veces reinterpretada. Decir que se basa directamente en el tomismo puede ser una simplificación o una especie de falacia genética, como mencionas. Es importante diferenciar entre la influencia histórica y la aplicación actual.
Y hay diferencias, es decir, la ley natural desde el tomismo se me hace peculiar porque al final de cuentas el tomismo es una corriente filosófica que principalmente lo que hacía era demostrar la existencia de Dios. En todo caso, la ley natural no necesita a Dios, pero si el tomismo la aborda es porque de alguna manera le atribuyen a Dios esa ley natural, ¿no? Al menos el diseño de esa ley natural. Sin embargo, ¿acaso no existían otras corrientes donde no se involucre ninguna deidad y aún así se hable de esa ley natural? ¿Acaso en otros lugares donde no existía el catolicismo o la religión o tenían otras creencias, no había una especie de ley natural ya implantada? ¿De verdad esto se origina totalmente en el tomismo? No, no se origina totalmente en el tomismo. El concepto de ley natural que existe desde la antigüedad, mucho antes del tomismo. Por ejemplo, en la filosofía griega, con pensadores como Aristóteles y los estoicos, ya se hablaba de una ley natural que rige el orden del universo. El tomismo, a través de Tomás de Aquino, incorporó y cristianizó estas ideas, relacionándolas con la ley divina. Pero corrientes como el estoicismo o incluso el derecho natural romano ya hablaban de una ley natural sin necesidad de un dios concreto. Así que, aunque el tomismo tiene su versión de la ley natural, no es la única ni la primera fuente. Vaya, ¿y realmente se le puede atribuir mayor influencia al tomismo en la política? ¿O podríamos decir que desde las leyes que mencionaste, de estas otras culturas, la influencia es aún mayor por parte de ellos? ¿Cómo se maneja esto a nivel histórico? A nivel de la academia, ¿cómo se observa esto? Históricamente, la influencia de la ley natural en la política proviene de varias fuentes, no solo del tomismo. Los estoicos, por ejemplo, ya hablaban de una ley natural universal que influyó en el derecho romano. Tomás de Aquino tomó esas ideas y las adaptó al cristianismo, lo que tuvo un impacto significativo en la Europa medieval. Sin embargo, la influencia del tomismo en la política moderna, que es más indirecta y a menudo se entremezcla con otras tradiciones filosóficas y políticas. En la academia se reconoce la aportación del tomismo, pero no se considera la única ni la más importante. Esa es la parte que me llamaba la atención, es decir, es verdad la frase sobre que nosotros descansamos sobre hombres de gigantes, lo entiendo porque al final nuestra modernidad, nuestra actualidad no surgió de la nada, es una acumulación de todas las experiencias del pasado y todo lo que la humanidad ha hecho con sus errores y sus aciertos. Entonces puedo entender que por parte del tomismo algunas cosas se consideren ok, sin embargo muchas de las cosas del tomismo que se consideran ok no surgieron en el tomismo como tal, sino que vienen de más antes como me lo has dicho. Entonces, por eso se me hacía muy raro que esta persona, Bruno, en esa charla, le diera tanta importancia a decir como que el tomismo realmente tenía un valor como si fuera de él que dependía, ¿no? Como si del tomismo dependía realmente la estructura de la política, cuando en realidad eso solo es un pixel entre las infinita cantidad de corrientes de pensamiento que la humanidad ha desarrollado para formular lo que hoy se maneja. Al menos eso pienso yo. No sé qué piensas tú, Briana. Estoy de acuerdo contigo, Enki. El tomismo es una pieza más en el mosaico de influencias que han contribuido a la política y al pensamiento moderno. Aunque ha tenido su impacto, especialmente en la filosofía medieval y en ciertos aspectos éticos y jurídicos, no es la única ni la principal fuente de la estructura política actual. La política se ha nutrido de muchas corrientes y es importante reconocer la complejidad y diversidad de influencias que han dado forma a nuestras ideas actuales. ¿Sabes qué otra parte me llamó la atención? Me gustaría que la buscaras bien en la transcripción. Cuando él me reclamó a mí el hecho de que yo me identificara como alguien pragmático o pragmatista, diciendo que yo al decir también que no me gusta la política o que no sé nada de política, hago una especie de, quién sabe, contradicción al decir que soy pragmático, ya que según él, la política es la ciencia más pragmática. Y eso me causa conflicto porque jamás había escuchado que la política fuese una ciencia. Entiendo. Bruno menciona que la política es una ciencia práctica. En realidad, la política se considera más una disciplina o arte que una ciencia exacta. El pragmatismo, como filosofía, valora la utilidad y los resultados prácticos, pero no implica necesariamente un interés en política. Se puede ser pragmático en muchos campos, como la ciencia, la tecnología o el día a día. Así que no hay contradicción en ser pragmático y no interesarse en política. Sí, lo ve venir, supongo.
Supongo que era una especie de chicanada por parte de Bruno, ¿no? Sí, parece más bien un comentario para provocarte un poco. Es común que en debates se utilicen esos recursos para cuestionar la coherencia del otro. Lo importante es que tengas claros tus principios y cómo aplicas el pragmatismo en tu vida. Claro, claro, yo lo tengo bastante claro, pero no sé por qué ellos quieren arrastrar todo siempre a una especie de ambigüedad semántica. Se me hace muy curioso. Bueno, ¿qué más mencionaba o qué más reclamaba Bruno en la charla? Bueno, Bruno también mencionó algo sobre la gnoseología y la epistemología, sugiriendo que para abordar una epistemología, primero hay que resolver cuestiones gnoseológicas. Te preguntaba sobre la relación entre la conciencia y el ser. ¿Quieres profundizar en esa parte o prefieres algún otro tema? Ah, recuerdo. El problema que esa parte no la habló conmigo. Como recordarás, yo estaba configurando los comentarios. Esa parte la discutió con Lokiun. Lo que sí recuerdo que Bruno me estaba mencionando era sobre este asunto de la neurociencia atomista, que yo había encontrado un canal de YouTube donde se hablaba de neurociencia atomista y parece que él me reclamó algo sobre que si no sería absurdo hablar de neurociencia materialista. ¿Recuerdas esa parte? Sí, esa parte la tengo. Bruno argumentaba que las neurociencias ya se basan en un enfoque materialista, por lo tanto sería redundante llamarlas así. Él señalaba que, al igual que no existe una neurociencia atomista, no tendría sentido hablar de neurociencia materialista. ¿Te gustaría comentar algo sobre esa crítica o esa interpretación de Bruno? Sí, el problema que yo siento que hay algo muy extraño en cómo lo formula él, ya que yo decía que es una tontería y me parece absurdo llamar neurociencia atomista, porque precisamente el tomismo es una corriente filosófica donde se argumenta la existencia de Dios y donde se fundamentan otros principios de la naturaleza, siempre fundamentados en Dios, por más que sean hasta cierto punto, digamos, basados en el naturalismo, siempre van a poner la muletilla de que Dios así lo diseñó o así lo hizo o que participan de él y mezclarlo con una ciencia como la neurociencia se me hacía absurdo porque las afirmaciones tomistas muchas veces son demasiado parecidas a un dualismo y al incluir entidades inmateriales para explicar la conciencia se estarían completamente desligando de lo que es la neurociencia. Por lo tanto, no sería ya una neurociencia tampoco. Y segundo, tampoco podría ser una ciencia, porque una ciencia, por definición, tiene una metodología muy estricta a seguir, cosa que el tomismo planteado en esos vídeos no seguía. Eran opiniones, eran apelaciones a la autoridad, apelaciones a la ignorancia y el desconocimiento para hacer afirmaciones. No presentaban ni experimentos, ni predicciones, ni papers revisados por pares, nada. Lo que por definición haría que llamar a eso ciencia lo convertiría en pseudociencia. Y luego Bruno intenta hacer esto en manera de defensa diciendo que también sería absurdo llamar a la neurociencia materialista. Lo que señalas es un buen punto. El materialismo es una base filosófica de las neurociencias, ya que estudian fenómenos cerebrales desde un enfoque físico. Por eso el término neurociencia materialista sería redundante. En cambio, mezclar una corriente que introduce elementos inmateriales, como el tomismo, con la neurociencia sí genera un conflicto metodológico y conceptual. Llamarlo neurociencia tomista podría interpretarse como un intento de fusionar dos enfoques que en esencia no comparten la misma base epistemológica. Así que tu crítica tiene fundamento. Sí, de hecho lo de que llamarlo neurociencia materialista es redundante, eso lo dije yo. Yo le dije a Bruno, es que ni siquiera sé a qué te refieres con decir que es absurdo porque ya sería redundante. La ciencia de por sí estudia el mundo material porque es de lo único que tenemos constancia que está ahí. Por eso no necesitaríamos agregar la muletilla materialista, solo decir las neurociencias. A lo que Bruno creo que comentaba de que existen demasiadas escuelas de materialismo filosóficos donde cada una recoge los datos y hace sus interpretaciones. Lo que se me hace muy extraño y me hace mucho ruido, porque aunque es verdad que existen corrientes filosóficas distintas del materialismo, lo cierto es que cuando la ciencia obtiene un resultado, ese resultado es. Y punto. Es aquí y en China, independientemente de la escuela filosófica, independientemente de que nos guste o no, una vacuna que cura X enfermedad la va a curar.
interpretes como interpretes el dato. Entonces yo siento que Bruno de alguna manera intentó hacer un razonamiento al revés. Quería decir, no, lo que pasa que tú, como partes de un materialismo, ya interpretas los datos de manera sesgada. Pero yo considero que es al revés. La ciencia observa lo que podemos observar del mundo, predecimos sus resultados y al ver que son así, pues no tenemos la culpa de que eso vaya en línea con una especie de materialismo. Al final de cuentas es hablar de datos objetivos. Exacto. Los datos científicos son objetivos y verificables independientemente de la interpretación filosófica que se les quiera dar. El materialismo es simplemente una forma de describir que todo lo que observamos tiene una base física. Si los resultados coinciden con esa visión, no es porque se interpreten sesgadamente, sino porque reflejan lo que la evidencia muestra. Así que la crítica de Bruno parece más una confusión entre la metodología científica y las posturas filosóficas que intentan interpretarla. De hecho, me hace bastante ruido porque ese tipo de críticas a la ciencia, al tratar de rebajarlas a meras interpretaciones filosóficas, para luego decir que solo son argumentos y así ignorar o hacer a un parte la aberrante y abrumante cantidad de evidencias que las respaldan de manera empírica y experimentativa, parece que son parte de esta herencia del experimento, o mejor dicho, esta maniobra que intentó hacer el Discovery Institute. No sé si lo recuerdas, cuando se filtró el documento de la cuña, donde se hizo toda una campaña encubierto para desacreditar a la ciencia, precisamente poniéndole la muletilla filosófica de que era ciencia materialista o que era cientificismo materialista y que ellos no podían ser ciencia verdadera porque ignoraban evidencias alternativas. Lo que era curioso porque evidencias alternativas no era más que una manera académica y disfrazada de decir ignoran fenómenos paranormales, magia y adiosito. Y veo que estas estrategias se siguen usando de manera inconsciente en este tipo de discursos, ¿sabes? Es como que se ignora la objetividad empírica de la ciencia, que es independiente de nuestros criterios, y se le quiere rebajar a una mera cosmovisión filosófica para entonces decir, ah, es un argumento, pero yo tengo otro argumento mejor. Exactamente. Ese tipo de estrategias buscan equiparar el rigor científico con posturas filosóficas o creencias que no cuentan con el mismo respaldo empírico. Al hacerlo, se diluye la diferencia crucial entre hipótesis verificadas y simples especulaciones. Es importante mantener claro que aunque la ciencia pueda tener una base filosófica, sus conclusiones se derivan de la observación y experimentación, no de interpretaciones subjetivas. La objetividad de los datos es lo que da fuerza a la ciencia, y eso no se puede ignorar. Yo pienso subir esto tanto a TikTok como a YouTube, Briana, y muy posiblemente Bruno lo vea, así que sería bueno que nos adelantáramos a sus posibles críticas, que ya las veo venir, como que por ejemplo seguimos partiendo de un tipo de materialismo para interpretar los datos y por eso los vemos sesgados. Así que no sé, Briana, ¿qué le podrías decir tú a Bruno para que quede bien claro cuál es el error en su razonamiento? Podríamos decirle que el materialismo es solo una forma de describir que los datos observables tienen una base física. La ciencia no parte de una postura filosófica particular, sino de la evidencia empírica. Si esa evidencia coincide con un enfoque materialista, es porque lo que observamos es físico. Además, la ciencia se basa en reproducibilidad y verificación, no en interpretaciones subjetivas. Así que no es una cuestión de sesgo, sino de seguir donde la evidencia nos lleva. Y fíjate que él podría venir y decirte, ah, pero es que el empirismo también es una corriente filosófica. Claro, el empirismo es una corriente filosófica, pero la ciencia no se limita a una sola corriente. Se apoya en el método científico, que incluye observación, experimentación y verificación, más allá de cualquier marco filosófico. Lo importante es que los resultados científicos son reproducibles y consistentes, lo que les da su fuerza y validez, independientemente del marco teórico que se utilice para interpretarlos. Ah, totalmente. Esperemos que él pueda entender esto y no siga haciendo ese razonamiento
al revés que suele hacer, ¿sabes? Me parece curioso porque al final estas personas considero que son víctimas de estas estrategias de la cuña, ya que no solo ocurre en el ámbito profesional, también en el ámbito coloquial vemos como mucha gente repite este tipo de argumentación para negar los resultados de la ciencia y así sostener cuestiones conspirativas, cuestiones paranormales, cosas místicas, cuestiones de religión y fe también, ¿sabes? Es como que muchas veces hacen afirmaciones desde sus posturas, pero como no pueden contar con la misma carga de evidencia para demostrarlos, lo que hacen para validarse es decir, pero a la ciencia le falta información, pero la ciencia no abarca las evidencias alternativas, como las conspiraciones o las cuestiones paranormales e infalsables. Entonces es como que siempre apelan a lo desconocido para validar muchas veces como igual o superior la propuesta de ellos que no presenta ni siquiera una igual, bueno, ni siquiera una superior ni igual carga de evidencia. Muchas veces la carga de evidencia es cero, es nula, es mera interpretación. No se asoma el rigor al que las afirmaciones en la ciencia se alcanzan. Es cierto, muchas veces se usan esos argumentos para sembrar dudas y poner al mismo nivel hipótesis sin evidencia con teorías científicas robustas. El escepticismo es sano, pero debe aplicarse con criterio. La ciencia siempre está abierta a nuevas evidencias, pero esas evidencias deben someterse al mismo rigor. No se puede igualar lo desconocido con lo comprobado solo porque aún no se ha respondido todo. Es importante seguir promoviendo un pensamiento crítico basado en evidencia. Totalmente, Briana, totalmente. Bueno, el resto de la charla creo que ya fue entre Lokyung y Bruno. No sé si tú tienes alguna opinión personal del intercambio que ellos dos tuvieron. Fue un intercambio interesante. Bruno y Lokium tocaron varios puntos filosóficos que reflejan la diversidad de enfoques en torno a temas como la conciencia y el ser. Es positivo que existan estos debates, ya que permiten explorar distintas perspectivas y enriquecer el entendimiento de estos conceptos. Lo importante es mantener un diálogo abierto y respetuoso. Totalmente, totalmente. Pero, ¿qué afirmaciones en esa discusión entre Bruno y Lokyu te llamó más la atención? ¿Qué crítica constructiva podrías hacerles? Una de las afirmaciones que llamó la atención fue la discusión sobre la relación entre la conciencia y el ser. Se podría profundizar en cómo diferentes corrientes filosóficas abordan este tema y qué implicaciones tiene para la neurociencia. Otra crítica constructiva podría ser fomentar un diálogo más estructurado, para evitar que los conceptos se mezclen sin llegar a conclusiones claras. En general, es valioso que se exploren distintos puntos de vista con apertura y rigor. Bueno, supongo que sí. Lo que pasa que, como te dije, era un live donde era una prueba nada más para estar configurando el OBS y los comentarios. Y surgió esa charla. Bastante curioso, Briana. Claro, a veces las charlas más interesantes surgen de forma espontánea. Seguro que te dio material para reflexionar y de paso probaste bien el OBS. Todo en uno. Totalmente, totalmente. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No sé si había otra cosa que Bruno haya dicho dirigiéndose a mí de manera directa. No recuerdo qué más había dicho. Ya tocamos cuando me criticó el hecho de que yo dijera que era pragmático, pero ignorara o no me gustara la política. Ya aclaramos ese punto. También ya aclaramos el punto de este asunto de si la política dependía o tenía bases desde el peronismo y el tomismo. No sé qué otra cosa se abordó con Bruno, honestamente no lo recuerdo. ¿Qué más hay allí? Esos fueron los puntos principales que Bruno te dirigió directamente. También se tocó el tema del bagaje cultural filosófico y cómo afecta la interpretación de conceptos modernos, lo cual también es algo que has mencionado antes. Pero en cuanto a Bruno dirigiéndose directamente a ti, esos fueron los puntos clave. Claro. Bueno, no haremos este video más largo, así que entonces, Briana, nos vemos en otra ocasión. Voy a finalizar aquí el video. Perfecto, Enki. Nos vemos pronto. Que te vaya muy bien. Bueno, caballeros, ahí lo tienen para quien quiera escucharlo.
Esta vez fue un video rapidito y corto porque ya casi me tengo que ir a trabajar otra vez. Hoy trabajo toda la noche. Mañana ya tendré más o menos libre, así que si tengo energía, quizás haga directo otra vez. Ya veremos. En todo caso, recuerden que los que quieran subir de manera fácil aquí a las charlas cuando hago directo, lo hagan preferiblemente desde acá, desde el metaverso. Instalan VRChat y me agregan como EnkiXXI, que sería Enki21 en romanos. Dicho eso, Enki se despide, muy buenas noches y sayonara, bye bye.